Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestra temática del santuario, el día de hoy continuaremos estudiando el interesante tema del juicio de Dios sobre los hombres, centrándonos en esta oportunidad en el importante papel que desempeña nuestro Señor Jesús como defensor de la humanidad, pues Él, cual abogado nuestro, nos defiende en el gran tribunal celestial, un papel que es sumamente necesario para la salvación del ser humano, pues dada nuestra condición pecaminosa, no hay ser humano justo en el mundo, y ante el tribunal celestial todos somos culpables, por lo cual nuestra lección de hoy llevará por título Tenemos un defensor. Un título que desde ya nos presenta la idea principal del presente estudio y que conducirá al desarrollo de la presente lección, pues se centrará en mostrarnos a nuestro Señor Jesús como nuestro abogado o defensor ante Dios el Padre Celestial, allá en el gran tribunal del cielo, con el propósito de conseguir la reconciliación del hombre con Dios, una obra que nuestro amado Maestro y Salvador desarrolla en calidad de sumo sacerdote nuestro en el lugar santísimo del templo celestial, obra que también es conocida como de la limpieza o purificación del santuario, y cuya culminación exitosa implicará para nosotros nuestra incorporación al reino de Dios, por lo cual el presente tema es de suma importancia que lo estudiemos y comprendamos, ya que nos ayudará a entender mejor el plan de salvación. Como párrafo de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 416 del libro El conflicto de los siglos, donde Ellen White nos dice, según 1 de Juan 2:1, que tenemos un abogado o sumo sacerdote en el templo celestial, que es Cristo Jesús, a quien todos podemos recurrir para confesarle nuestros pecados. Pues así como ocurría en el antiguo pacto, cuando en el santuario hebreo el pecado era puesto sobre la víctima del sacrificio, y ésta, mediante su sangre, transfería el pecado al santuario, así también nosotros, por medio de la fe, transferimos nuestros pecados a Cristo, y éste al santuario, pero luego estos pecados deben ser borrados o quitados del santuario, tal como ocurría cada año en el santuario terrenal, pero ahora en el santuario celestial y en el verdadero día de la expiación, en un proceso que es previo a la segunda venida del Señor y cuyo desarrollo implica un examen de los libros celestiales para determinar qué personas por su arrepentimiento y fe tienen derecho a los beneficios de la expiación de Jesús. Bueno, sin más, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. En el santuario terrenal, ¿qué sucedió en el día de la expiación a los que se humillaron y arrepintieron de sus pecados? ¿Y qué podían esperar aquellos que no se arrepintieron de sus pecados? Bien, en este gran día de la expiación, aquellos que se humillaron y arrepintieron, afligiendo sus corazones por sus pecados, fueron limpiados de estos pecados que habían sido transferidos al santuario y quedaron reconciliados con Dios. Así lo vemos escrito en Levítico 16, versos 29 y 30, donde se nos dice: Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Es decir, las personas que se arrepintieron quedaron limpias de sus pecados en este día de la expiación, pues como veremos más adelante, sus pecados fueron borrados de los libros de memoria, quedando entonces sin pecado y por tanto reconciliados con Dios, por lo que sus nombres quedaron registrados en el libro de la vida. Y en realidad, el propósito del gran día de la expiación era limpiar no solo el santuario, sino también las mentes o conciencias de los hebreos, restaurando en ellos la pureza y la santidad perdidas por la práctica del pecado. Pues de acuerdo a la Biblia, Israel debía ser un pueblo santo, santidad que justamente se alcanzaba en este día de la expiación. Objetivos que lograban conseguirse a través de un acto de aflicción o de tristeza por el pecado por parte de la nación de Israel. Pues a través de este acto de aflicción o tristeza,
se probaría o demostraría que las personas estaban realmente arrepentidas de sus faltas o pecados y que ya no querían seguir pecando. Y aunque en el antiguo Israel este acto era solamente de carácter simbólico o representativo de un arrepentimiento genuino, sin embargo hoy, en el actual día de la expiación, la aflicción de la persona o del miembro de iglesia debe ser real o genuina, pues hoy estamos viviendo el verdadero día de la expiación y por tanto nuestro arrepentimiento debe ser genuino, lo cual implica que debemos reconocer que verdaderamente somos pecadores y que es necesario afligirnos o entristecernos por nuestras faltas que ofenden a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Bueno, tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué podían esperar aquellos que no se arrepintieron de sus pecados? Bien, en el antiguo Israel, aquellos que no se arrepintieron de sus pecados en este solemne día de la expiación tenían que esperar una severa sentencia, pues serían cortados del pueblo de Dios, es decir, serían expulsados de Israel, pues al no arrepentirse, es decir, al no afligirse o entristecerse de sus malas obras, o mejor dicho, de sus pecados, entonces estaban demostrando que no podían ser parte del santo pueblo de Dios, es decir, de Israel. Una severa sentencia, que así lo vemos escrito en Levíticos 23-29, que nos dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de entre su pueblo. Esta misma idea la vemos expuesta en el Salmo 69-28, que nos dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. Y en realidad, aquellos que no se habían arrepentido demostraban que no tenían conciencia de pecado, y obviamente, sin conciencia de pecado, no se puede buscar a Dios para pedir perdón. Muy grave era entonces la sentencia para aquellos que no se arrepentían genuinamente en este día de la expiación, pues eran expulsados de Israel y en el cielo sus nombres serán borrados del libro de la vida o de los salvados, y todo esto por no afligirse de sus pecados en este solemne día. En este sentido, es muy ilustrativo lo que dice la Biblia en Ezequiel 9:4, de que sólo serían sellados aquellos que estaban gimiendo por sus pecados. Pues hermanos, de acuerdo a los versículos que nos hablan del día de la expiación, sólo podrán ser sellados, y por tanto, escritos sus nombres en el libro de los justos, aquellos que se afligen por sus pecados, ya que esto vendría a ser una genuina demostración de arrepentimiento. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un primer subtítulo que dice: borrando pecados. Pregunta número 2. En lugar de un pastor humano, ¿quién está a nuestro lado para defendernos y ayudarnos cuando confesamos y abandonamos nuestros pecados? ¿Y quiénes serán declarados justos en el juicio? Bien, de acuerdo a la Escritura, quien está a nuestro lado, ayudándonos y defendiéndonos cada vez que con tristeza confesamos y abandonamos nuestros pecados, es el Señor Jesús, quien como nuestro abogado en el tribunal de Dios intercede por nosotros ante el Padre Celestial, para que nos limpie de nuestras faltas, de tal manera que nuestros pecados sean borrados de los libros del cielo y nuestro nombre se mantenga escrito en el libro de la vida o de los justos. Así lo vemos escrito, por ejemplo, en Primera de Juan 2:1, que nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y también en Salmo 51, versos 1, 2 y 9 se nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, es decir, mis pecados. Lávame más y más de mi maldad. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Pues en el solemne día de la expiación o de la purificación del santuario, el Señor Jesús intercede por nosotros para que nuestros nombres no sean borrados de los libros del cielo, sino solamente nuestros pecados.
de tal manera que seamos limpios y nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de los justos. Recordemos que Dios es grande en misericordia y que no quiere la muerte del impío, es decir, de nosotros, sino que Dios desea que nos convirtamos de nuestras maldades a la justicia de su santa ley. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿quiénes serán declarados justos en el juicio? Bien, de acuerdo a la Escritura, serán declarados justos solamente aquellos cuyos pecados queden borrados de los libros del cielo y sus nombres se mantengan escritos en el libro de la vida. Así lo vemos escrito en Apocalipsis 3:5, que nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Una hermosa declaración que alude a la victoria que podemos alcanzar sobre el pecado, con la ayuda de nuestro Señor Jesús, claro está. Hecho que era ilustrado en el solemne día de la purificación del santuario. Una idea similar es declarada por el apóstol Pablo en Filipenses 4:3, donde nos dice: y te ruego también a ti, fiel compañero, ayuda a aquellas mujeres que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los otros de mis colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pues Pablo entendía que aquellas mujeres que abnegadamente colaboraban con él, proporcionándole los recursos necesarios para el sostenimiento de la obra del Evangelio, tenían sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por tanto, podemos decir que aquellos cuyos nombres queden escritos en el libro de la vida son aquellos que serán declarados justos delante de Dios y de los ángeles en el tribunal celestial. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué sucederá en el juicio investigador con aquellos que no han confesado ni se han apartado de sus pecados? Bien, de acuerdo a la Escritura, en el juicio investigador, aquellos que no confesaron ni se apartaron de sus pecados, lamentablemente, sus pecados permanecerán escritos en los libros del cielo, y en consecuencia, sus nombres se borrarán del libro de la vida, con lo cual, estas personas no llegarán a vivir en el reino eterno de Dios, sino que serán excluidas y perecerán. Así lo vemos escrito en Éxodo 32, verso 33, que nos dice: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Es decir, que sería quitado del libro de la vida del Cordero. Y muy similarmente, esta idea también lo encontramos en Deuteronomio 29:20, que nos dice: y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová raerá su nombre de debajo del cielo. Un resultado que es realmente triste y lamentable para el pecador no arrepentido, pues por su incredulidad o falta de fe no podrá beneficiarse de la vida eterna que Dios en su misericordia quiere dar a todos los que creen en Él. En resumen, habrá dos resultados o consecuencias en el juicio que Dios hará sobre los hombres, pues unos saldrán para vida eterna y tristemente otros saldrán para condenación o muerte definitiva. Al respecto, el lenguaje nos dice que la purificación del santuario implica una obra de investigación o de juicio. Esta es una obra que debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando el Señor venga, vendrá con su galardón para recompensar a cada uno según haya sido su obra, ya que a medida que los libros se abren en el tribunal celestial, habrán nombres que serán aceptados y otros rechazados, y en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que por tanto no hayan sido perdonados, entonces su nombre será borrado del libro de la vida. Y justamente por eso, el Señor declaró a Moisés en Éxodo 32:33 que al que haya pecado contra mí, es decir, que haya pecado contra Dios, a éste borraré de mi libro. Bueno, dada esta conclusión, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice: ¿cuándo el cambio ya no será posible? Pregunta número 4.
¿Será posible cambiar el veredicto una vez pronunciado? Bien, el veredicto o fallo dado en el tribunal celestial, una vez pronunciado, es irrevocable y no podrá ser cambiado. Así lo vemos escrito en Apocalipsis 22:11, que nos dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Pues luego que los casos de cada persona sean examinados en el cielo, de acuerdo a la evidencia registrada en los libros, y seguidamente se dicte el veredicto, esto implicará que el nombre de tal persona permanecerá registrado en los libros celestiales, o en su defecto serán borrados definitivamente, y ya no habrá opción para un segundo fallo. Cristo dirá sencillamente: hecho es. Y aunque esta idea pueda parecer contraria al Evangelio, o de que Cristo nos perdona eternamente, sin embargo, en el marco de la expiación del santuario o del día del juicio de Dios, esto es así, y no quedará ninguna posibilidad de apelar la sentencia del tribunal celestial, la cual será única y definitiva. Esta idea la vemos ilustrada en Hebreos 12, versos 16 y 17, donde se nos dice que Esaú, por un bocado, vendió su primogenitura, y aunque después, deseando heredar la bendición, sin embargo fue rechazado, y ya no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es decir, para Esaú no hubo una segunda opción u oportunidad, pues para él ya estaba dictado el veredicto y no podía cambiarse. Y aunque él lloró en señal de arrepentimiento a su desprecio de la primogenitura, sin embargo, él la perdió definitivamente. Ya no hubo una oportunidad más para él, pues perdió la primogenitura definitivamente. También esta misma idea la vemos ilustrada en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, en donde contemplamos que las vírgenes insensatas, luego que compraron el aceite que les faltaba, al ir donde el esposo para entrar a las bodas, éste ya no le abrió las puertas, pues era demasiado tarde para ellas. Su tiempo de oportunidad se había terminado, y ya se había dictado un veredicto para ellas. Por eso Ellen White, hablándonos del juicio celestial, ella declara que luego que cada caso haya sido fallado, esto será para vida o para muerte. Por eso, hermanos, mientras tengamos oportunidad o tiempo de gracia, procuremos arrepentirnos de nuestras faltas y errores antes que sea demasiado tarde para nosotros y nuestros nombres terminen siendo borrados del libro de la vida del Cordero. Dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué nombres serán llamados en el juicio celestial y quién escapará de ese día? De acuerdo a la Escritura, los nombres que serán llamados a juicio serán los nombres de todos los hombres y mujeres que han existido sobre la tierra, es decir, aquellos nombres que se encuentran registrados en los libros del cielo. Serán llamados, pues, para ser examinados, o mejor dicho, para comparecer ante el tribunal de Dios. Así lo vemos escrito en Romanos 14:10, que nos dice: porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Esta misma declaración la encontramos expuesta en 2 Corintios 5:10, donde nos dice: porque es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y al decir todos, realmente se está incluyendo a todos los seres humanos sin excepción. Tenemos una subpregunta que dice: ¿quién escapará de ese día? Bien, de este juicio celestial nadie escapará, pues todos sin excepción compareceremos ante el tribunal de Dios. Recordemos que de acuerdo a Hechos 17:31, el Señor ha establecido un día en el cual juzgará a los vivos y a los muertos, por lo cual todos los nombres de las personas que han existido en la tierra serán examinadas en el juicio celestial y nadie escapará de este proceso que busca determinar quiénes serán los que accedan a la vida eterna en el buen reino de Dios y quiénes serán apartados para perecer. Y aunque en este juicio no estaremos directamente en persona,
ya que no podemos ir al templo celestial a presentarnos ante Dios. Sin embargo, sí estarán presentes nuestros registros personales que se hayan escritos en los libros del cielo. Registros en donde está la evidencia de todo lo que hemos hecho cada uno de nosotros mientras estábamos en el cuerpo. Al respecto, Ellen White nos dice que cada uno de los que profesamos el nombre de Cristo debemos considerar que cada acto de injusticia y cada palabra áspera que expresemos, de ellas deberemos dar cuenta ante el tribunal de Cristo, en la cual todas nuestras obras serán examinadas para vida o para muerte. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un tercer y último subtítulo que dice: ¿qué hacer mientras hay tiempo? Pregunta número 6. Considerando la solemne realidad del juicio investigador, ¿qué se debe hacer ahora? Bien, ahora que sabemos que todos seremos juzgados por Dios en el gran tribunal celestial, en base a la evidencia de todo lo que hemos hecho mientras vivíamos, ya sea bueno o ya sea malo, entonces es necesario que consideremos todo esto y nos arrepintamos de todas aquellas malas obras que hemos venido realizando, y empecemos a vivir dignamente como buenos siervos del Señor, no sea que seamos sorprendidos en el gran juicio de Dios y seamos echados de su reino y de la vida eterna. Por eso busquemos a Jesús, nuestro abogado e intercesor en la corte celestial, pues el Señor es misericordioso y no quiere que ninguno de nosotros perezca, por lo cual Él nos defenderá en el gran tribunal celestial, buscando que nuestros nombres no sean quitados de los libros del cielo, sino al contrario, que sean nuestros pecados los que queden borrados de los libros celestiales, y que nuestros nombres permanezcan allí, de tal manera que podamos ser considerados como justos y tener acceso a la vida eterna. Pues sería muy triste que perdamos esta gran salvación que Dios ha preparado para nosotros y para todos los que creen en su hermoso evangelio. Pues también sería lamentable que cuando nuestros nombres sean examinados y se dicte el veredicto, seamos hallados culpables. Por eso debemos seguir la recomendación del Señor de velar o estar vigilantes, según San Marcos 13:35. Vigilar en todo momento nuestra conducta y nuestras obras. Hacer esto sería lo más inteligente de parte de nosotros, pues no sabemos cuándo nuestro nombre será llamado para ser examinado en el juicio celestial. Por eso también es menester que recordemos aquella parábola del siervo infiel de Lucas 16:2, que cuando su señor llegó sorpresivamente le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Es decir, este siervo fue sorprendido por su señor, quien conocía de su mala conducta, por lo cual fue echado de su cargo. Así, de manera ilustrativa, se hará con nosotros si es que no consideramos las advertencias del Señor. Pero además de esto, también es oportuno recordar que, de acuerdo a la palabra profética, ya estamos viviendo en el tiempo del juicio de Dios, el cual comenzó en 1844, y aunque aún se están examinando los nombres de los que han vivido en la tierra, seguramente muy pronto comenzará a examinarse los nombres de los que estamos vivos, por lo cual entendemos también que es tiempo de arrepentirnos y vigilar cada palabra que digamos y cada cosa que hagamos, no sea que ofendamos a Dios y a nuestros prójimos y terminemos perdiendo la salvación de Dios. Por lo cual, hermanos, procuremos vivir sabia y honestamente como dignos siervos del Señor. Al respecto, la mensajera del Señor nos dice que cada uno de los que profesamos el nombre de Cristo debemos considerar que cada acto de injusticia y cada palabra áspera que expresemos, de ellas deberemos dar cuenta ante el tribunal de Cristo. No será agradable para nosotros volver a encontrarnos con las palabras pronunciadas y que han lastimado y herido a las almas, o con las decisiones que han obrado contra las almas por las cuales Cristo murió. Consideremos entonces seriamente tanto lo que decimos como lo que hacemos. Bien, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué hará el Señor por todos los que escuchan su voz y abren las puertas de su corazón? ¿Y qué deseo supremo del Salvador se cumplirá?
Bien, de acuerdo a la Biblia, el Señor promete hacer, por todos aquellos que abran su corazón y acepten este mensaje del juicio o de la purificación, mensaje que viene del Espíritu de Dios, tres cosas. En primer lugar, el Señor les promete que habitará en medio de ellos, es decir, de este pueblo santo o victorioso, viviendo junto a ellos como su Dios, tal como está escrito en Éxodo 29:45. En segundo lugar, el Señor les promete que los sentará junto a Él en su trono celestial, tal como está escrito en Apocalipsis 3:21, diciéndonos que al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en tercer lugar, el Señor nos promete que cenará con nosotros allá en su reino, tal como está escrito en Apocalipsis 3:20. Unas fantásticas y hermosas promesas que el Señor declara cumplir para todos aquellos que se esfuercen por ser vencedores sobre el pecado en este solemne día del juicio o de la expiación, victoria que seguramente alcanzaremos con la ayuda del Señor, por lo cual se nos recomienda que consideremos todo esto y creamos, y que no seamos incrédulos, tal como lo fue el pueblo hebreo cuando salió de Egipto y no llegaron a la bella tierra de Canaán. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué deseo supremo del Salvador se cumplirá? Bien, creemos que el deseo supremo que el Señor verá cumplido al contemplar a su pueblo victorioso por la fe en Él y en su sacrificio, será que Él habitará en medio de nosotros y que será nuestro Dios. Así lo vemos escrito en Éxodo 29:45, que nos dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y este es un deseo que el Señor ha estado anhelando por espacio de unos 6000 años, desde que nuestro padre Adán cayó en pecado, pecado que llevó a la separación entre Dios y el hombre. Pero que sin embargo, por medio de su gran plan de salvación para la humanidad, pronto se hará realidad, cuando la Iglesia alcance la santificación, lo cual creemos será en nuestros días. Por eso, apreciados hermanos, es necesario que estudiemos con esmero nuestras Biblias y nos apliquemos en practicar las buenas obras, ayudados por el Espíritu de Dios, claro está, y todos estos objetivos y anhelos de Dios se alcanzarán. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.